¿Alguna vez le has prometido algo a Dios en medio de una batalla desesperada? ¿Alguna vez dijiste, Señor, si me das la victoria, te daré lo que sea? Muchos hemos hecho votos, pero pocos comprenden el peso de lo que eso significa. Y hoy vas a descubrir una historia que casi nadie predica, una historia incómoda, dolorosa y profundamente reveladora. Y si te dijera que un hombre en la Biblia le ofreció a Dios algo tan extremo, tan impactante, que generaciones enteras han debatido si hizo bien o si simplemente fue víctima de su propia desesperación. Ese hombre fue Jefté, un guerrero, rechazado, un hijo despreciado, un líder levantado en la hora más oscura de Israel, y su voto marcó su destino para siempre. Hoy, en esta enseñanza, no solo vas a conocer qué le ofreció Jefté a Dios por la victoria, vas a descubrir lo que eso dice de ti, de tu fe, de tus promesas, de tu historia. Verás cómo Dios puede levantar a alguien que fue desechado por todos. Y entenderás qué sucede cuando prometemos algo a Dios sin entender el precio. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de orar, puede cambiar tu forma de hablar con Dios y, sobre todo, puede cambiar tu relación con las promesas que haces en el fuego de la prueba. Este no es un video más, no es una historia simple, es una advertencia, es un espejo, es una semilla que puede florecer o destruir. Tú decides. Antes de empezar, suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal no es entretenimiento. Es un lugar de encuentros con el Espíritu Santo. Aquí no buscamos vistas. Buscamos despertar corazones dormidos. Dale me gusta si quieres que más personas escuchen esta palabra. Estás ayudando a que el mensaje llegue a alguien que quizá hoy está a punto de hacer un voto sin entender las consecuencias. Y comenta ahora mismo, Señor, ayúdame a cumplir lo que te prometí. Hazlo como un acto de compromiso espiritual, que no solo tus labios, sino también tu corazón digan, estoy listo para escuchar lo que el Espíritu quiere decirme. Respira, cierra tus ojos si puedes. Pide al Espíritu Santo que te acompañe en esta jornada, porque lo que vas a ver ahora podría salvarte de hacer una promesa que te cueste más de lo que estás dispuesto a pagar. Jefté era valiente, era fuerte, tenía carácter, pero también cargaba una herida profunda. Era hijo de una prostituta y por eso sus propios hermanos lo despreciaron. No importaba su valor, no importaba su capacidad, lo que importaba era su origen. Le dijeron, no heredarás nada de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y lo expulsaron. Fue desterrado no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. ¿Te ha pasado? ¿Te han rechazado por algo que tú no elegiste? ¿Has sido herido por personas que deberían haberte amado? Jefté conoce ese dolor, conoce el sabor amargo del rechazo familiar, conoce el vacío de no tener un lugar, pero fue allí, en la soledad, donde Dios comenzó a trabajar con él, porque el hombre que todos desecharon fue el mismo que Dios más tarde levantaría como libertador de su pueblo. Jefté se fue a tierra de Tob, y aunque parecía huir, en realidad estaba siendo apartado, porque hay rechazos que no son castigos, son procesos sagrados de redirección. Cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa cuántos te cierren la puerta, Él te prepara en lo secreto para usarte en lo alto. Los hombres lo sacaron de su casa, pero no pudieron sacarlo del plan de Dios. Quizá tú también estás viviendo un tiempo así, un tiempo de aislamiento, un tiempo en que te sientes solo, descartado, invisible. Pero escucha bien, Dios nunca te descarta, Dios nunca te desecha, Dios ve lo que los demás no pueden ver. No fuiste abandonado, fuiste apartado. Y el mismo Espíritu que un día llamó a Jefté para algo mayor,
Hoy comienza a recordarte quién eres para Dios. Tu valor no depende de tu pasado, ni de tu apellido, ni del juicio de tu familia. Tu valor está en que Dios te ha llamado, y lo que Él comienza, nadie lo puede impedir. Jefté fue a parar en Tob, una tierra olvidada, una región lejana de la honra, de la herencia, de la historia de su familia. A los ojos de muchos, parecía que su destino estaba sellado. Ser un marginado, un fugitivo, un don nadie. Pero mientras el mundo lo olvidaba, Dios lo formaba. En Tob, Jefté no se ahogó en su dolor, no se victimizó, no se rindió. Allí, lejos de los aplausos y los altares, se convirtió en un líder. Otros hombres, sin rumbo, empezaron a seguirlo. Hombres endeudados, rechazados, heridos, hombres que la sociedad desechaba, y Jefté los reunió, los entrenó, formó con ellos un ejército. Lo que parecía ser su fracaso se convirtió en su universidad. Lo que parecía ser su castigo se convirtió en su plataforma, porque Dios siempre entrena a sus escogidos en lugares escondidos. David fue entrenado con ovejas en el campo. Moisés fue moldeado en el desierto. Jefté fue formado en Tob. ¿Y tú, dónde estás ahora? Tal vez sientes que estás en una tierra olvidada, un lugar donde nadie ve tu valor, un espacio donde tus sueños parecen haber quedado enterrados. Pero hoy el Señor te dice: estoy formándote, estoy fortaleciéndote, estoy levantándote en mi nombre, el secreto para mostrarte en el momento perfecto. No desprecies el tiempo de Tob en tu vida, porque cuando Dios te llame, serás mucho más fuerte, más sabio, más preparado que si hubieras permanecido en el lugar de comodidad. La tierra del olvido para Dios es la tierra de la formación. Pasaron los años. Jefté seguía en Tob, formándose en la soledad, siendo olvidado por quienes lo habían rechazado, hasta que un día la necesidad tocó la puerta. Los enemigos amenazaban a Israel. Los amonitas venían con fuerza y violencia, y los mismos líderes que habían despreciado a Jefté ahora corrían desesperados a buscarlo. Le dijeron: ven, sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¡Qué ironía! El hombre que echaron fuera ahora era su única esperanza. Porque cuando Dios te levanta, no importa quién te haya descartado, Dios hará que aquellos que te humillaron reconozcan la unción que llevas. Jefté podría haberlos despreciado, podría haberles recordado su rechazo, podría haber cerrado su corazón, pero no lo hizo. Porque los que son formados en el secreto saben que la batalla no es contra personas. Saben que el propósito de Dios es más grande que las heridas humanas. Jefté entendió que no se trataba de su orgullo herido, sino del llamado que Dios había puesto en su vida. ¿Te ha pasado? ¿Has visto a personas que antes te despreciaban ahora necesitándote? ¿Has sentido la tentación de cobrar cada lágrima que derramaste? Dios te llama hoy a seguir el ejemplo de Jefté, a mirar más allá de las ofensas, a mirar el propósito, porque los que cumplen la misión de Dios son los que eligen la obediencia por encima del resentimiento. El día llegará en que la necesidad abrirá puertas que tu esfuerzo no pudo abrir. Y ese día, recuerda, no se trata de venganza, se trata de propósito. Cuando los ancianos de Galaad vinieron a buscar a Jefté, él no aceptó de inmediato. Antes les recordó algo importante. No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? No era una queja. Era una confrontación sabia. Era poner las cosas en claro. El mismo que había sido despreciado, ahora era necesario. Y Jefté, guiado por una sabiduría forjada en la soledad, estableció una condición: si me hacéis volver para combatir contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregare, seré yo vuestro caudillo. En otras palabras,
si voy a pelear por ustedes, será para liderar de verdad, no para ser usado y descartado otra vez. Los ancianos aceptaron, y así Jefté fue establecido como cabeza y jefe sobre ellos. Reflexión profunda. Antes de entrar, en algunas batallas es necesario establecer acuerdos claros. No todos los que te buscan lo hacen por amor. Algunos te buscan por necesidad, y si no estableces límites, pueden volverte a herir cuando ya no te necesiten. Jefté nos enseña a tener un corazón humilde, pero también sabiduría espiritual. La humildad no es ser ingenuo. La humildad es obedecer a Dios, pero también saber proteger la unción que Él te dio. Aplicación espiritual. Hay momentos en que Dios te levantará para ayudar a quienes te despreciaron, pero también te enseñará a hacerlo con sabiduría, sin permitir que el enemigo vuelva a destruir lo que Él está edificando en ti. Si hoy Dios está abriendo puertas para ti, no entres corriendo sin escuchar primero su voz. A veces, antes de avanzar, Dios quiere que pongas en orden tus relaciones, tus límites y tus propósitos. Porque el verdadero éxito no es solo ganar. La batalla es mantener la dignidad y la unción intactas. Después de establecer el acuerdo con los ancianos de Galaad, Jefté no salió a la guerra confiando solo en su fuerza. Antes de mover un dedo, buscó la confirmación de Dios. Dice la Escritura que Jefté pronunció todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Él entendía que no bastaba tener habilidades. No bastaba ser elegido por los hombres. La verdadera victoria venía de la dirección divina. No quiso avanzar por impulso, no quiso pelear en su propia carne. Primero presentó todo delante de Dios. ¿Cuántos errores evitamos cuando hacemos lo que Jefté hizo? Detenernos y consultar a Dios antes de actuar. En la ansiedad, muchos corren. En la emoción, muchos deciden. Pero los que son guiados por el Espíritu, primero se arrodillan antes de marchar. Jefté no confiaba en su ejército, no confiaba en su pasado de líder en Tob. Confiaba en que la palabra del Señor sería su verdadera arma. Y esa actitud abrió los cielos para su vida. ¿Y tú? Antes de tomar decisiones importantes, ¿doblas tus rodillas? ¿Consultas al Señor antes de firmar acuerdos, entrar en batallas, hacer promesas? Hoy Dios te llama a recordar, la oración precede a la victoria. El corazón que consulta a Dios antes de actuar es el corazón que será respaldado en el día de la batalla. No te dejes llevar solo por las circunstancias. No tomes decisiones solo porque todos te aplauden. Consulta a Jehová, háblale en tu Mizpa, en tu altar íntimo, y escucha su respuesta. Porque quien camina bajo la dirección del cielo, aunque enfrente gigantes, jamás será derrotado. Antes de sacar la espada, Jefté envió mensajeros al rey de los hijos de Amón. No fue impulsivo. No buscó la guerra como primera opción. Su primer movimiento fue buscar la paz a través del diálogo. Le preguntó, ¿qué tienes tú contra mí? ¿Que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Jefté no quería el conflicto si podía evitarse. Buscó la vía de la sabiduría. Antes de entrar en batalla, el rey de Amón respondió reclamando tierras que, según él, Israel le había quitado siglos atrás. Pero Jefté, lleno de discernimiento y conocimiento de la historia, no se dejó manipular. Le respondió recordándole los hechos reales. Israel no había robado nada. Había pedido permiso para pasar por las tierras y fue atacado, y Dios mismo les había dado la victoria sobre aquellos territorios. Jefté estaba listo para defender la verdad, pero antes ofreció la oportunidad de la paz. Solo después de agotar todas las vías pacíficas, se preparó para la guerra. El corazón de un verdadero líder no busca la guerra. Busca cumplir la justicia de Dios, incluso si eso implica luchar. El corazón carnal se precipita a pelear. El corazón guiado por el Espíritu busca primero el camino de la paz. ¿Y tú?
¿Buscas la reconciliación antes del conflicto o respondes a los desafíos con impulsividad? Hoy el Señor nos llama a ser como Jefté, firmes en la verdad, pero con un espíritu dispuesto a reconciliar, fuertes en la fe, pero sabios en la manera de actuar, porque los hijos de Dios no peleamos para destruir, peleamos para defender lo que el cielo nos ha dado. A pesar de que Jefté habló con claridad, con respeto y con argumentos sólidos, el rey de los hijos de Amón no escuchó. Dice la Escritura: mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Eso nos muestra una gran verdad espiritual. No importa cuán justos sean tus argumentos, cuando el corazón del otro está endurecido, la razón no basta. Jefté actuó con sabiduría. No provocó, no insultó, no manipuló, solo expuso la verdad. Pero el rey enemigo ya había decidido en su interior que quería la guerra. Y entonces Dios intervino. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y lo impulsó hacia la batalla. Porque cuando el enemigo no escucha la verdad, el cielo respalda a los que caminan en ella. Jefté no era perfecto, no era diplomático, pero era un hombre íntegro delante de Dios, y el Espíritu Santo lo cubrió para la guerra, porque había demostrado que su corazón no amaba el conflicto, sino la justicia. ¿Cuántas veces también tú has intentado hacer lo correcto, hablar con respeto, actuar con verdad, y aún así fuiste rechazado, atacado o malinterpretado? No te frustres, Dios ve tu intención, Dios conoce tu corazón, y si es necesario entrar en batalla, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, porque Dios no deja desamparado a quien busca la paz, pero está dispuesto a defender lo que le pertenece. Aunque la razón no convenza al enemigo, la presencia de Dios peleará por ti. Con el Espíritu del Señor sobre él, Jefté avanza hacia la batalla. Pero antes de enfrentarse al enemigo, hace un voto que cambiaría su vida para siempre. Dijo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz, será tuyo, oh Señor, y lo ofreceré en holocausto. En medio de la tensión, de la presión, de la emoción del momento, hizo una promesa precipitada. No fue Dios quien le pidió ese voto, no fue un mandato del cielo, fue un acto humano, una mezcla de fe y ansiedad. Jefté quería asegurarse la victoria, quería que el cielo respondiera, y creyó que un sacrificio radical garantizaría el favor divino. Pero no entendió algo clave. Dios no negocia con chantajes. Dios responde a la fe, no al miedo. Ese voto no fue un acto de obediencia, sino de desesperación. Y hoy, tantos hijos de Dios siguen repitiendo ese error. Prometen cosas que no comprenden, hacen votos sin sabiduría. Creen que su sacrificio mueve más a Dios que su obediencia. Dios no necesita tus promesas vacías. Él busca tu corazón rendido. Antes de hacer un voto, piensa, ora, consulta al Señor, porque hay promesas que, si se hacen sin dirección, pueden traer consecuencias que marcan generaciones. La batalla fue ganada. Dios entregó a los amonitas en manos de Jefté. La victoria fue total. El pueblo celebraba, el héroe regresaba a casa, pero Jefté había hecho un voto, y al acercarse a su hogar, quien salió a recibirlo con panderos y danzas fue su única hija, su tesoro, su alegría, no un animal, no un siervo, no un extraño, su propia hija que salió inocente, alegre, feliz, a recibir a su padre que regresaba triunfante. Y en ese momento, el alma de Jefté se partió, rasgó sus vestidos y gritó: ¡ay, hija mía! Me has abatido por completo, me has hecho caer en desgracia, porque he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme.
Lo que había dicho con emoción ahora se volvía un peso insoportable sobre su conciencia. Ese es el peligro del voto sin discernimiento. Cuando la emoción se apaga, queda la consecuencia. La hija no se resistió, no lo cuestionó, solo pidió un tiempo para llorar su virginidad en los montes, porque nunca se casaría, nunca tendría hijos, y al regresar se cumplió el voto. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza si Jefté la sacrificó literalmente o si la dedicó a vivir en consagración perpetua, alejada de todo vínculo humano. Pero sea cual sea la interpretación, el mensaje sigue siendo el mismo. Cuidado con lo que prometes en la presión. Cuidado con ofrecer a Dios lo que Él no te pidió. Porque Dios no se deleita en votos extremos, se deleita en corazones obedientes. Jefté mantuvo su palabra, hizo conforme había prometido, y eso cambió su vida para siempre. El voto que había nacido en un momento de fervor terminó marcando su hogar con silencio, lágrimas y ausencia. Pero Jefté no culpó a Dios, no renegó del cielo. No se rebeló por la pérdida, cumplió, porque entendía que cuando abrimos la boca delante de Dios, debemos ser hombres y mujeres de palabra, incluso si duele, incluso si cuesta, incluso si parte el alma. Muchos quieren las promesas de Dios, pero no están dispuestos a sostener las promesas que le hicieron a Dios. Jefté fue diferente, y esa obediencia, aunque dolorosa, fue registrada por el cielo, tanto así que siglos después, el autor de Hebreos lo incluyó entre los héroes de la fe. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y de entre ellos estaba Jefté. Hebreos 11:32. Porque Dios no se olvida de quienes le son fieles, incluso cuando el precio es altísimo. Hoy, esta historia te pregunta, ¿hay votos que hiciste y no has cumplido? ¿Hay promesas que ofreciste en la angustia y luego olvidaste en la calma? No se trata de sacrificios humanos, se trata de honrar tu palabra, porque si tú cumples lo que prometiste, Dios también cumplirá lo que te prometió. La historia de Jefté no terminó en el silencio. Su obediencia marcó una generación. A partir de aquel día, las jóvenes israelitas establecieron una costumbre. Cada año iban a llorar a la hija de Jefté durante 4 días. No para idolatrarla, no para repetir su historia, sino para recordar el peso de un voto, para honrar a una joven que fue fiel a su padre y a un padre que fue fiel a su palabra. Ese lamento anual se convirtió en un legado, un eco en la historia de Israel, una advertencia para los apresurados y una honra para los valientes, porque lo que hacemos en lo secreto a veces termina resonando en las generaciones. Hoy lloramos con Jefté, pero también aprendemos de él. Aprendemos que un voto mal calculado puede tener consecuencias eternas. Pero también aprendemos que la fidelidad, aunque cueste, será siempre recordada. Quizá tú has pasado por momentos en los que una decisión marcó tu vida, un sí que diste sin pensar, un pacto que firmaste en la emoción, una entrega que hiciste sin consultar al Espíritu. Hoy Dios no te condena, pero te llama a caminar con mayor madurez, a no dejar que tus labios vayan más rápido que tu discernimiento. Y sobre todo te llama a vivir de tal forma que tu obediencia deje un legado. Que cuando tus hijos hablen de ti, no recuerden tus errores, sino tu fidelidad, tu reverencia, tu temor al Señor. Porque los que caminan en obediencia, aunque su camino sea difícil, serán honrados por Dios y por los hombres. Después de conocer la historia de Jefté, surge una gran pregunta. ¿Acaso Dios se complace en votos dolorosos? ¿Dios realmente quiere que le entreguemos lo que más amamos? La respuesta es clara, no. Dios no pidió el voto de Jefté, no lo exigió, no lo condicionó. La victoria ya estaba asegurada. El Espíritu del Señor ya estaba sobre él. Fue
Jefté quien abrió su boca y ofreció algo que Dios nunca había solicitado. La palabra es clara. A Jehová, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás. No necesitas negociar con Dios para que te ame. No necesitas ofrecerle sacrificios extremos para que te escuche. Él no se deja sobornar. Él no quiere tu desesperación. Él quiere tu obediencia. Dios sí honra los compromisos, pero nunca nos obliga a entregar lo que Él no pidió. Y si bien el cielo reconoció la fe de Jefté, eso no significa que imitó su voto. Hay una gran diferencia entre la fe que agrada a Dios y el sacrificio nacido del temor o de la emoción. Dios quiere tu corazón, no tu dolor innecesario. Quiere que confíes en su fidelidad, no que sientas que necesitas comprar su favor. Hoy, si alguna vez pensaste que Dios solo responde a los que más sufren o a los que hacen promesas exageradas, Dios te dice: no necesitas demostrarme nada, solo camina conmigo en verdad y en amor. Jefté hizo su voto antes de la batalla, y aunque ganó, la presión de cumplir con lo que prometió cayó sobre él como una carga, porque a veces la promesa no es el problema, es el corazón con el que se hizo. La promesa hecha con fe es hermosa, pero la promesa hecha desde el miedo o la ansiedad puede convertirse en una trampa emocional. Jefté no pecó por hacer un voto, pecó el impulso, la falta de pausa, el no consultar primero a Dios si esa entrega era necesaria. La presión de ahora tengo que cumplir le hizo vivir una de las decisiones más difíciles de toda la Biblia. Dios no quiere que vivamos bajo presión religiosa, no quiere que sirvamos por culpa, ni que entreguemos por temor. Quiere que lo hagamos por amor, por revelación, por rendición sincera. El enemigo muchas veces nos tienta a hablar más de lo que debemos, y luego cuando lo decimos nos acusa si no cumplimos. Pero Dios no es así. Dios no es acusador, es Padre, y a un padre no le interesa una obediencia vacía, sino una relación viva. Hoy el Señor te invita a revisar con qué corazón haces tus promesas. Y si sientes que alguna de ellas fue precipitada, no vivas bajo condenación. Habla con Dios, sé honesto. Él sabe diferenciar entre fe y desesperación. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Jefté es que Dios no responde. No vemos una voz celestial deteniéndolo. No aparece un ángel con instrucciones. No hay un profeta que lo corrija. Dios guarda silencio. Y eso, para muchos, es desconcertante. ¿Cómo puede Dios permanecer en silencio ante un dolor tan profundo? La respuesta es tan dura como real. Dios respeta nuestras decisiones. Él nos dio voluntad, nos dio la capacidad de prometer, de decidir, de actuar. Y aunque su deseo es guiarnos, nunca va a interferir en lo que decidimos con libertad. El silencio de Dios no es ausencia, es respeto. Respeto por lo que dijimos, por lo que nos comprometimos y, a veces, por lo que no consultamos. Pero eso no significa que Él se aparta. Significa que espera el momento en que volvamos a preguntar: Señor, ¿qué deseas tú? Dios no nos trata como niños sin juicio. Nos trata como hijos maduros, capaces de elegir, capaces de aprender, capaces de crecer. Y a veces el mayor crecimiento espiritual viene cuando aprendemos en el silencio. Hoy, si sientes que Dios no ha respondido tu oración, si te encuentras en un momento de confusión, recuerda esto: Dios sigue ahí. Solo está esperando que tu próxima decisión no sea impulsiva, sino guiada por su espíritu. Jefté fue un hombre de fe, pero también caminó sobre una línea muy delgada, entre la fe genuina y el fanatismo, porque la fe confía, la fe obedece, la fe escucha a Dios, pero el fanatismo actúa sin consultar. El fanatismo hace promesas extremas,
El fanatismo se obsesiona con demostrar algo a Dios, cuando en realidad Dios nunca pidió demostración. Jefté no fue un fanático en todo su camino, pero en ese momento de su voto cruzó una frontera peligrosa, porque dejó de confiar en que el Espíritu ya lo había revestido y sintió que necesitaba dar algo a cambio. Y eso nos pasa a muchos. Comenzamos con fe, pero cuando el miedo entra, el enemigo nos susurra: Dios solo te ayudará si haces algo radical, y entonces caemos en el error de ofrecer lo que Dios no pidió. Dios no quiere sacrificios para impresionarlo. Dios quiere corazones que confían en lo que Él ya prometió. Si hoy sientes que estás cargando cosas que Dios no te pidió, si hiciste compromisos por presión o temor, es momento de detenerte. Dios no es tu jefe, es tu Padre. No está esperando que lo sorprendas, está esperando que descanses en Él. Hoy deja el fanatismo, recupera la fe sana, la fe que no negocia, la fe que no se desespera, la fe que simplemente dice: Señor, si lo dijiste, yo confío. El error de Jefté no fue solo prometer demasiado, fue hablar antes de escuchar. No esperó la voz de Dios, no preguntó si era necesario, no discernió el corazón del Padre, simplemente habló. Y con sus palabras abrió una puerta de dolor que nunca pudo cerrar. Porque las palabras tienen poder. Poder para bendecir, poder para edificar, pero también poder para atar, herir y marcar destinos. La Biblia dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Jefté era un guerrero valiente, pero en ese momento le faltó prudencia en su lengua. Y muchos de nosotros también caemos en esto. Prometemos lo que no deberíamos, declaramos lo que no entendemos, sellamos pactos sin consultar al Espíritu. Hoy, Dios nos llama a ser prudentes, a ser lentos para hablar, prontos para escuchar, sabios para discernir. Porque un corazón apresurado genera votos pesados, pero un corazón que escucha antes de hablar, camina en paz y en libertad. Antes de comprometer tus labios, inclina tu oído al cielo, y verás cómo Dios te libra de batallas innecesarias y te guía a victorias verdaderas. Jefté ganó la batalla, pero perdió algo que la victoria no podía devolver, porque al hacer su voto sin medir las consecuencias, terminó atando su propio corazón. La emoción del momento nubló su discernimiento. El fervor de la guerra lo impulsó a comprometer su futuro sin pensar. Y así nos deja una lección eterna. No toda promesa es necesaria. No todo sacrificio es pedido. Dios no busca que entregues todo sin entendimiento. Busca que camines en obediencia consciente. Cuando actuamos sin medir las consecuencias, incluso nuestras mejores intenciones pueden producir heridas profundas. No basta querer honrar a Dios. Debemos honrarlo con sabiduría, con reverencia y con sensatez. Hoy, Dios nos recuerda: antes de hacer votos, antes de declarar compromisos, antes de levantar altares, párate y piensa: ¿es esto lo que Dios me pidió? ¿O es el impulso de mi alma? Porque no queremos victorias que nos dejen vacíos. Queremos conquistas que traigan vida y no luto. La madurez espiritual no se mide por cuántas promesas haces, sino por cuánta sabiduría tienes para seguir lo que Dios realmente habló. Jefté no era un hombre malo, era un hombre de fe, un hombre que creyó en Dios con todo su corazón. Pero su historia nos enseña que incluso la fe necesita ser madurada, porque la fe inmadura corre, promete sin pensar, se lanza sin escuchar. La fe madura, en cambio, espera, escucha, discierne, camina de la mano de Dios. El dolor que Jefté vivió no fue en vano. Lo formó,
Lo moldeó, lo enseñó. Hay heridas que nos enseñan más que 1000 victorias. Hay lágrimas que maduran nuestro espíritu más que todos los aplausos. Y Jefté, aunque pagó un precio altísimo, se convirtió en un testimonio viviente de que la fe no es solo creer, es también aprender. Hoy, si estás atravesando un dolor que no entiendes, si llevas marcas que no pediste, si miras atrás y ves promesas hechas en la emoción, no te condenes. Permite que el Espíritu Santo use tu dolor para madurar tu fe. Que tus heridas no sean tu vergüenza, sino tu corona. Que tu historia no sea motivo de culpa, sino de sabiduría. Porque en el reino de Dios, el dolor redimido se transforma en poder. Y aquellos que aprenden del quebranto se convierten en guerreros imbatibles en las manos del Señor. Aunque Jefté pagó un precio altísimo por su voto precipitado, su historia no terminó en ruina. Dios, en su infinita misericordia, redimió su vida, su legado y su memoria. La Biblia lo recuerda no como un fracasado, sino como un héroe de la fe, como alguien que, a pesar de sus errores, confió en el Dios de Israel y cumplió su propósito. Porque el reino de Dios no está hecho de personas perfectas, está hecho de corazones dispuestos, de hombres y mujeres que aún en su fragilidad se levantan y siguen caminando. Dios no canceló a Jefté por su error, Dios no lo desechó por su falta de sabiduría, lo abrazó, lo honró, lo escribió en la historia eterna de los valientes. Y hoy, esa es una palabra para ti también. Dios no te cancela por tus errores. Dios no te descarta por tus decisiones precipitadas. Dios redime, Dios reconstruye, Dios resucita destinos. Si pones tu vida en sus manos, si entregas tus votos, tus lágrimas, tus cargas, Dios es capaz de transformar tu historia en un testimonio que inspire a generaciones. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para mostrar su gloria. Porque para el que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluso los errores, incluso las caídas, incluso las promesas mal hechas. Dios es más grande que tus fallos. Y su amor por ti no depende de tu perfección, depende de su gracia eterna. Si algo nos enseña la historia de Jefté, es que Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir su propósito. No porque el error sea bueno, sino porque su gracia es mayor que nuestras caídas. Jefté cometió un error impulsivo, pero su corazón seguía siendo leal a Dios. Y el Señor, viendo su sinceridad, no solo le dio la victoria militar, sino que también lo transformó en un símbolo de fe perseverante. Eso no justifica actuar sin sabiduría. Eso no es una excusa para la imprudencia. Es una prueba de que cuando entregamos nuestros fracasos a Dios, Él es capaz de redimir hasta lo más roto de nuestra historia. ¿Cuántas veces creemos que nuestros errores son el fin de todo, que ya no hay vuelta atrás, que fallamos de manera imperdonable? Pero Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él no se sorprende por tus fallos, no se escandaliza por tus tropiezos. Si traes tus ruinas a sus pies, Él las convierte en cimientos de algo nuevo. Dios no solo reconstruye, Dios embellece, Dios glorifica su nombre en medio de nuestra debilidad. Así como hizo con Jefté, hoy Él quiere hacer contigo. Confía tus errores al alfarero, deja que sus manos moldeadoras escriban un nuevo capítulo en tu vida. Porque en Dios, incluso tus caídas pueden convertirse en puentes hacia tu propósito. Antes de ser reconocido como líder, antes de ser llamado por los ancianos, antes de ganar batallas, Jefté fue formado en el anonimato. Fue en la soledad de Tob, lejos de los aplausos, que su carácter se forjó, que su resistencia se templó, que su fe fue purificada. Porque las verdaderas coronas se reciben primero en el secreto, no en la plaza pública. Todos quieren la victoria de Jefté,
pero pocos están dispuestos a soportar su soledad. Todos quieren ser llamados, pero pocos están dispuestos a ser formados. Dios no forma líderes en el escenario, forma guerreros en las cavernas, en los silencios, en los días en que parece que nada sucede, en esos días en que el alma grita, ¿dónde estás, Señor? Y el cielo parece guardar silencio. Pero aunque el cielo parezca callado, Dios está trabajando en tu interior. Hoy, si te sientes en una tierra de Tob, si crees que fuiste olvidado, rechazado, invisible, no maldigas ese tiempo, no lo desperdicies, porque es en el anonimato donde nacen los verdaderos libertadores. Es en la soledad donde el alma aprende a confiar no en la gente, no en los títulos, no en los recursos, sino solamente en Dios. Y los que aprenden a depender solo de Dios son los que después lideran con el corazón alineado al cielo. Si hoy estás en tu cueva, no llores tu cueva. Agradece por tu cueva, porque cuando llegue tu llamado no serás un improvisado, serás un instrumento preparado para la gloria de Dios. Cuando Jefté fue expulsado de su hogar, parecía que todo su destino había sido destruido. Ser rechazado por tus propios hermanos es una herida que corta más profundo que una espada. Pero en el reino de Dios, el rechazo no es el fin, es un filtro. Es el proceso que separa a los que buscan reconocimiento humano de los que buscan aprobación divina. Porque Dios no puede levantar a alguien que aún necesita ser validado por los hombres. Antes de ponerte en el trono, Dios prueba si puedes soportar ser despreciado. Antes de entregarte autoridad espiritual, Dios verifica si tu identidad está en sus manos o en la aceptación de los demás. El rechazo que sufriste no fue casualidad, no fue un error. Fue Dios cortando las amarras que podían atarte a la necesidad de agradar a otros. Porque el que lidera para Dios debe ser libre del temor al hombre. Debe estar dispuesto a seguir la voz del cielo, aunque los aplausos cesen, aunque los amigos desaparezcan, aunque las puertas humanas se cierren. Jefté entendió que no necesitaba la aprobación de sus hermanos, necesitaba la unción del Espíritu Santo. Y cuando llegó la hora, Dios mismo hizo que quienes lo rechazaron vinieran a buscarlo. Así será contigo también. El rechazo que hoy duele será mañana la plataforma que Dios usará para mostrar su gloria. Y cuando eso suceda, recuerda, no busques venganza, extiende gracia, porque Dios usa hasta el rechazo para entrenar a sus escogidos. Cuando los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté, él tenía razones humanas para negarse. Ellos lo habían despreciado, humillado, expulsado. Pero Jefté no dejó que su dolor personal nublara su llamado divino. Eligió volver, eligió obedecer, eligió perdonar, porque la verdadera humildad no se mide solo en cómo sirves a los que te aman, sino en cómo respondes a los que te hirieron. Jefté entendió que el propósito era más grande que su herida, que la misión de Dios era más importante que su orgullo. Él no volvió como un esclavo emocional, ni como un guerrero amargado. Volvió como un líder maduro, consciente de su llamado y dispuesto a poner la voluntad de Dios por encima de sus emociones. Eso es lo que diferencia a los que son usados por Dios. No son perfectos, no son fríos, no son inmunes al dolor, son obedientes. Son aquellos que pueden mirar el pasado, reconocer sus heridas y aún así decir, Señor, aquí estoy, envíame. Hoy, si Dios te está llamando a servir en un lugar donde antes fuiste herido, si te está pidiendo que extiendas tu mano donde antes recibiste rechazo, no endurezas tu corazón. Recuerda que el propósito es mayor que tu dolor. Y cuando decides volver por amor a Dios, el cielo se abre sobre tu vida de una manera que nunca imaginaste. Los que vencen el resentimiento
gobiernan en el reino de los cielos. Cuando Jefté aceptó regresar, no lo hizo de cualquier manera. Puso condiciones claras. Dijo: si Jehová me entrega la victoria, yo seré vuestra cabeza. No aceptó ser usado y descartado otra vez. No aceptó pelear las batallas de otros sin propósito. No aceptó cargar el peso de la guerra sin recibir también la responsabilidad del liderazgo. Jefté entendía su valor, entendía su llamado y enseñó una lección poderosa. La humildad no es dejarse usar, la humildad es servir desde la dignidad. Hay personas que solo te buscan en la crisis, que solo te valoran cuando necesitan algo y luego te olvidan. Pero cuando tu identidad está afirmada en Dios, puedes servir con amor, sin permitir que te manipulen. Poner condiciones claras no es orgullo, es sabiduría, es proteger el llamado que Dios te dio. Cuando sabes quién eres en Cristo, no aceptas cualquier posición, no te vendes por cualquier reconocimiento, no permites que otros definan tu valor. Así como Jefté, Dios te llama hoy a servir con un corazón humilde, pero con una mente sabia. Porque quien sabe negociar su posición en Dios no es para su propia gloria, sino para que el reino avance con orden, honra y propósito. No temas poner límites, no temas pedir claridad, no temas defender el propósito que Dios sembró en ti. El verdadero servicio siempre camina de la mano de la dignidad en el Señor. Cuando Jefté enfrentó al rey de Amón, no fue solo como un guerrero, se presentó también como un hombre que conocía la historia de su pueblo. Respondió a las acusaciones con sabiduría. Recordó cómo Israel había pedido permiso pacíficamente para cruzar las tierras, cómo había sido atacado injustamente y cómo Dios mismo les había entregado la victoria. Jefté conocía las raíces, conocía la verdad, conocía el proceder de Dios. Eso nos enseña algo fundamental. En los momentos de conflicto, es vital recordar correctamente lo que Dios ha hecho. El enemigo muchas veces intentará reescribir tu historia. Te dirá que llegaste donde estás, por suerte, que no mereces lo que tienes, que estás usurpando algo que no es tuyo. Pero tú debes levantar la verdad. Lo que tienes, lo que eres y a dónde has llegado, es fruto de la fidelidad de Dios en tu vida. Cuando recuerdas correctamente, recobras fuerza en medio de la batalla. Cuando sabes que fue Dios quien te sacó, quien te guió, quien peleó por ti, entonces puedes avanzar sin miedo ni culpa. Jefté no aceptó la narrativa falsa del enemigo. Tampoco entró en provocaciones. Simplemente se afirmó en la verdad de Dios. Hoy, cuando el enemigo quiera distorsionar tu pasado, cuando quiera hacerte dudar de tu llamado, recuerda, tus victorias son testimonio de la mano de Dios sobre ti, y lo que el cielo selló, ningún hombre puede anular. Después de exponer la verdad, después de rechazar la narrativa del enemigo, la Biblia dice algo poderoso. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. No fue la fuerza de Jefté, no fue su estrategia, no fue su número de guerreros, fue el Espíritu del Señor quien marcó la diferencia. Y cuando el Espíritu de Dios se posa sobre un hombre, lo que era imposible se vuelve inevitable. Con el Espíritu, la debilidad se transforma en fuerza. El rechazo se transforma en autoridad. La soledad se transforma en victoria. Jefté no ganó por ser fuerte. Ganó porque el Espíritu lo respaldó. Y eso nos enseña una de las verdades más profundas del reino. No peleamos para ganar. Peleamos porque ya hemos ganado en el Espíritu. El respaldo de Dios no se mide por sensaciones, ni por cantidad de recursos. Se mide por la presencia real del Espíritu en tu vida. Hoy, si estás enfrentando batallas, no pongas tu confianza en tus habilidades, ni en tus alianzas humanas, ni siquiera en tus propios planes. Pon tu confianza en el Espíritu Santo. Busca su respaldo antes de buscar estrategias.
Busca su dirección antes de buscar soluciones humanas. Porque donde el Espíritu de Jehová está, la victoria no es una posibilidad, es una certeza. Cuando el Espíritu te envuelve, tus enemigos pueden ser más grandes, pero tú serás imparable. Así como Jefté camina con la certeza de que, si el Espíritu va contigo, nada ni nadie podrá detener el propósito de Dios en tu vida. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y en ese momento algo cambió dentro de él. La duda se apagó, el dolor quedó atrás, el miedo desapareció. Porque cuando el Espíritu llena un corazón, no queda espacio para la inseguridad, ni para el pasado, ni para el temor. Jefté no era perfecto, su historia estaba llena de heridas, pero en el momento crucial fue el Espíritu quien lo hizo un instrumento de victoria. Esto nos muestra que no importa cuánto nos haya marcado el rechazo, no importa cuántas heridas hayamos cargado, no importa qué errores hayamos cometido, cuando el Espíritu Santo toma el control, todo cambia. No por fuerza humana, no por esfuerzo propio, sino por el poder de Dios en nosotros. La Biblia dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo 1:7. Hoy, si sientes que el miedo te paraliza, si sientes que tu pasado te acusa, si el enemigo te susurra que no eres suficiente, recuerda, no se trata de ti, se trata del Espíritu que habita en ti. Y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Libertad para caminar hacia tu llamado. Libertad para pelear las batallas correctas, libertad para ver los milagros que Él prometió. Así como Jefté fue transformado de un rechazado en un libertador, el Espíritu Santo hoy quiere hacer de ti un testimonio viviente de su poder. No pelees solo, no avances en tus fuerzas. Deja que el Espíritu vaya delante de ti y verás lo que solo Dios puede hacer. Después de ser revestido por el Espíritu de Dios, Jefté no dudó, no retrocedió, no se dejó intimidar, avanzó. Fue de ciudad en ciudad, derrotando a los hijos de Amón, liberando territorio, recuperando lo que había sido oprimido. Porque cuando Dios marca tu vida, no solo te da una promesa, te da autoridad para recuperar lo que el enemigo había robado. La conquista espiritual no es una teoría. Es una realidad para aquellos que caminan en obediencia y fe. Cada territorio que Jefté recuperaba era una proclamación de que el Dios de Israel aún reinaba, a pesar del desprecio, a pesar del olvido, a pesar del pecado del pueblo. La victoria de Jefté no era solo personal, era una restauración nacional. Hoy Dios también te llama a conquistar. No para tu gloria, sino para la expansión del reino. Conquistar no siempre significa guerras visibles. A veces es conquistar tu mente, tu casa, tus sueños, tu propósito. Es levantar lo que estaba caído. Es recuperar lo que el enemigo quiso destruir. Es caminar en la herencia que Cristo ya ganó en la cruz. Así como Jefté avanzó bajo la unción, hoy el Espíritu Santo te dice, levántate. No temas, recupera, avanza, porque hay territorios espirituales que esperan ser reclamados por tu fe. Y la hora de la conquista es ahora. Jefté conquistó, Jefté restauró, Jefté liberó a Israel del yugo de los amonitas. Pero aún en la cima de su victoria, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias palabras, porque la victoria en Dios no cancela automáticamente las decisiones humanas. Dios perdona, Dios respalda, Dios restaura, pero también nos permite caminar a través de las lecciones que necesitamos aprender. La hija de Jefté salió a su encuentro, y el peso del voto cayó como una espada sobre su corazón. Dios no estaba castigando a Jefté, Dios no lo estaba abandonando. Estaba permitiendo que el propio Jefté entendiera la seriedad de comprometerse ante él. Esto nos enseña algo profundo. La unción no cancela la responsabilidad.
puedes ser ungido, puedes ser respaldado, pero aún así, tus palabras importan, tus promesas importan, tus actos importan. La madurez espiritual no es solo ganar batallas, es aprender a caminar con sabiduría después de ellas. Hoy, si estás viviendo un tiempo de victoria en alguna área, no bajes la guardia. No actúes impulsivamente. No hables sin consultar a Dios, porque cada nuevo nivel de conquista requiere un nuevo nivel de prudencia. Recuerda, la unción te lleva hasta la cima, pero es la sabiduría la que te mantiene allí. Así como Jefté fue llamado a gobernar, después de la guerra, tú también estás siendo llamado a caminar con mayor profundidad, mayor discernimiento, mayor reverencia. La victoria no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva responsabilidad. Cuando Jefté vio a su hija salir a su encuentro, su corazón se quebrantó, rasgó sus vestidos, gritó de dolor y confesó: «He abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme». No intentó negociar con Dios. No buscó escapar de su compromiso. Decidió obedecer, aunque le costara todo. La obediencia verdadera muchas veces cuesta lágrimas. No siempre es cómoda, no siempre es celebrada, no siempre se entiende. Pero en el reino de Dios, el valor de una vida no se mide por cuántas victorias celebra, sino por cuántas veces obedece cuando duele. Jefté nos enseña que la fidelidad no se demuestra en el aplauso, sino en el silencio de los sacrificios secretos. Su hija, con una madurez impresionante, no se rebeló, no huyó. Aceptó el cumplimiento del voto con dignidad, con reverencia, con entrega. Ambos entendieron que Dios no toma a la ligera lo que sale de nuestros labios. Hoy, Dios también nos llama a ese nivel de madurez espiritual. Una fe que no depende de circunstancias favorables, una obediencia que no se basa en sentimientos pasajeros, una entrega que permanece fiel incluso cuando todo dentro de nosotros quiere retroceder. La vida cristiana verdadera no es un desfile de bendiciones fáciles, es una jornada de obediencia profunda, y cada lágrima derramada en el altar de la fidelidad será recogida por las manos del Dios que todo lo ve. Jefté sabía que su voto no era un juego, que lo que había dicho delante de Dios tenía peso eterno. En su cultura, la palabra empeñada era tan seria como un pacto sellado con sangre, y ante Dios, mucho más. Por eso, aun cuando su corazón estaba en pedazos, eligió honrar su palabra, eligió cumplir su promesa. Un compromiso hecho ante Dios no es una emoción pasajera, es un acto sagrado. Hoy vivimos en tiempos donde la palabra dada pierde valor, donde los compromisos se rompen fácilmente, donde lo que se promete un día se olvida al siguiente. Pero en el reino de Dios, la fidelidad sigue siendo la marca de los verdaderos hijos. Dios mismo es fiel a su palabra. Cuando Él promete, cumple. Cuando Él declara, sostiene. Cuando Él se compromete, no se retracta. Y Él espera lo mismo de nosotros, no porque necesite nuestras promesas, sino porque el carácter de Cristo en nosotros se revela en la forma en que honramos lo que decimos. Cumplir un compromiso puede costarte amigos, comodidad, reconocimiento o incluso sueños personales. Pero cada vez que eliges ser fiel, aunque te duela, aunque no entiendan, aunque camines solo, el cielo te mira con honra y Dios anota en su libro: aquí hay un corazón fiel. Hoy examina tus promesas, valora tus palabras, honra tus votos. Porque cada compromiso cumplido ante Dios es un altar de adoración en el mundo invisible. La verdadera fe no se mide en tiempos de abundancia, no se mide cuando todo va bien, cuando los milagros fluyen, cuando las puertas se abren fácilmente. La verdadera fe se prueba en el dolor,
Se prueba cuando obedecer cuesta lágrimas. Se prueba cuando seguir adelante parece imposible. Se prueba cuando la única motivación es el amor y la reverencia a Dios. Jefté caminó en esa fe. No entendía por completo todo lo que estaba viviendo. No sabía por qué su victoria venía acompañada de un precio tan alto, pero decidió confiar en Dios más que en sus propios sentimientos. Eso es fe madura. Creer en Dios, aun cuando no entiendes a Dios. Caminar en fe no significa tener todas las respuestas, significa mantenerte fiel cuando las preguntas no tienen respuesta. Hoy, si estás atravesando un tiempo de dolor, si sientes que tu obediencia te está costando más de lo que imaginabas, no retrocedas. Tu fe está siendo purificada como el oro en el fuego, y lo que Dios está formando en ti en este proceso será más valioso que cualquier conquista externa. No te juzgues por tu tristeza. No creas que tu llanto descalifica tu fe. Al contrario, las lágrimas derramadas en obediencia son incienso precioso ante el trono de Dios, y Él no olvida a los que le son fieles en la hora más oscura. La Biblia dice que la hija de Jefté pidió un tiempo. Quiso ir a los montes, lamentar su virginidad, llorar su destino. Y Jefté respetó su deseo. Le dio ese espacio sagrado, le permitió procesar su dolor antes de cumplir el voto. Porque hasta en medio del cumplimiento de un compromiso difícil hubo compasión, hubo dignidad, hubo honra. Y esas lágrimas, esas oraciones silenciosas en la soledad de los montes, esas despedidas amargas que nadie vio, fueron registradas por el cielo. Dios no es indiferente al dolor de sus hijos. Cada lágrima que derramas en obediencia, cada gemido que sale de tu espíritu en momentos de rendición, cada suspiro de fe en medio del quebranto, son recogidos en el odre de Dios. El Salmo 56:8 dice: Tú has contado mis lamentos. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Nada de lo que entregas en obediencia pasa desapercibido ante Él. Nada de lo que lloras en fidelidad será olvidado. Cada lágrima es semilla de gloria futura. Hoy, si tu altar está regado de lágrimas, si tu camino de obediencia ha sido duro, Dios te dice: veo tus lágrimas, cuento tus suspiros y te recompensaré en el tiempo perfecto. Porque las lágrimas que nacen de un corazón fiel son inversiones eternas en el reino de los cielos. La hija de Jefté no fue famosa en su vida, no gobernó, no peleó batallas, no escribió salmos, no levantó ejércitos, pero su nombre y su acto de entrega silenciosa quedaron grabados para siempre en la historia de Israel. Cada año, las hijas de Israel subían a los montes para recordarla, para llorar por ella, para honrar su sacrificio. No era una celebración de muerte, era una afirmación de vida, una afirmación de que la fidelidad, aunque anónima, aunque dolorosa, aunque silenciosa, nunca es invisible para el cielo. En un mundo que celebra los logros visibles, las plataformas, los títulos, las multitudes, Dios sigue honrando los sacrificios ocultos, los sí callados, las renuncias privadas, las entregas que nadie aplaude, pero que estremecen el corazón de Dios. Hoy el Espíritu Santo te recuerda: tu fidelidad, aunque nadie la vea, es preciosa para el cielo. El mundo puede no reconocer tu obediencia, puede no entender tu entrega, puede no valorar tu renuncia, pero el cielo anota cada acto de amor, cada paso de fe, cada sacrificio silencioso. Y llegará el día en que lo que sembraste en lágrimas será recompensado en gloria eterna. Así como Jefté y su hija dejaron un legado sin palabras, tú también estás construyendo una historia que resonará más allá de tu generación. El dolor que Jefté y su hija experimentaron no fue en vano, no fue inútil, no fue olvidado. Fue un dolor que purificó,
que santificó, que elevó sus corazones ante Dios. Hay dolores que nos hunden si los vivimos lejos del Señor, pero hay dolores que nos transforman si los entregamos en el altar. Cuando el dolor es ofrecido como adoración, cuando la pérdida se convierte en entrega, cuando las lágrimas se presentan como incienso, ese dolor se vuelve semilla de gloria. La Biblia dice que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento, Hebreos 2:10. Y si nuestro Señor pasó por esa senda, ¿cómo nosotros pretenderemos alcanzar la madurez sin pasar por nuestros propios Getsemaníes? El dolor no nos define. La respuesta que damos en el dolor es lo que nos define. Jefté pudo haberse amargado, su hija pudo haberse rebelado, pero eligieron confiar, eligieron rendirse, eligieron honrar al Dios que todo lo ve. Así también tú, hoy, eres llamado a transformar tu valle de lágrimas en un altar de fe. No permitas que el dolor te convierta en alguien duro, cínico o incrédulo. Permite que el dolor te vuelva más tierno ante Dios, más humilde, más dependiente del Espíritu, porque el quebranto, cuando es entregado en manos del alfarero, se transforma en una vasija capaz de llevar su gloria. Jefté no tuvo celebraciones después de cumplir su voto. No hubo cantos de victoria, no hubo coronaciones espectaculares, no hubo aplausos humanos. Su mayor triunfo fue invisible, haber sido fiel a Dios, aun cuando el precio fue el silencio y las lágrimas. La madurez espiritual verdadera no se mide por el reconocimiento externo, no se mide por cuántos seguidores tienes ni por cuántos celebran tus logros. Se mide por tu capacidad de ser fiel cuando nadie ve, cuando nadie entiende, cuando todo dentro de ti clama por renunciar. Jesús enseñó que los grandes en el reino no son los que buscan ser servidos, sino los que sirven en lo secreto. No los que brillan, sino los que se humillan. No los que conquistan palacios, sino los que conquistan su propio corazón. Así como Jefté caminó hacia su destino cargando un dolor que pocos podrían soportar, tú también estás siendo llamado a caminar en una fe que no depende del aplauso, sino de la mirada aprobadora del Padre. Hoy, Dios te invita a madurar, a caminar sin necesidad de validación humana, a sembrar sin esperar recompensa inmediata, a obedecer, aunque el camino parezca solitario. Porque el verdadero crecimiento espiritual sucede en los lugares secretos y será recompensado en los tiempos eternos. La historia de Jefté y su hija pudo haber terminado en el olvido humano, pero no terminó en el olvido de Dios. La Biblia los registra. El cielo los honra, la eternidad los recuerda, porque Dios jamás olvida un sacrificio hecho por amor y fidelidad. Cada paso de obediencia, cada sí dicho entre lágrimas, cada renuncia ofrecida en el secreto, queda grabado en los libros celestiales. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso significa que ninguna lágrima fue en vano, ninguna renuncia pasó desapercibida, ningún acto de obediencia quedó sin registro. Aunque los hombres no vean, aunque el mundo no aplauda, aunque nadie entienda, Dios ve, Dios honra y Dios recompensa. Así como Jefté encontró su lugar entre los héroes de la fe, tu historia de fidelidad silenciosa también será honrada por el cielo en su tiempo perfecto. No busques la recompensa de este mundo. No corras detrás del reconocimiento efímero. Corre detrás del bien hecho siervo bueno y fiel, que un día escucharás de la boca del Rey de Reyes. Porque cuando Dios honra, su recompensa es eterna, perfecta y gloriosa. Jefté dejó un legado. No por sus victorias militares, no por sus discursos, no por su fama. Su legado fue su fidelidad, su obediencia en medio del dolor, su capacidad
de honrar a Dios aun cuando el precio fue altísimo. El verdadero legado no se mide en títulos, ni en riquezas, ni en popularidad. El verdadero legado se mide en las decisiones que tomamos cuando nadie ve, la integridad que mantenemos en la oscuridad, la fidelidad que guardamos aunque cueste todo. Cada año, las hijas de Israel recordaban a la hija de Jefté, no porque fuera famosa, sino porque su historia era un eco eterno de amor y entrega. Así también, hoy tú estás escribiendo tu legado. Cada oración en secreto, cada acto de perdón, cada paso de obediencia silenciosa, cada sí doloroso que dices a Dios, está construyendo algo que trascenderá tu vida. Quizá nunca serás reconocido por multitudes, pero el cielo entero sabrá tu nombre. Y cuando tu carrera termine, lo que quedará no serán las cosas que acumulaste, sino la fe que viviste, el amor que sembraste, la fidelidad que ofreciste a tu rey. Así como Jefté, hoy eres llamado a ser parte de los que no se rinden, de los que obedecen hasta el final, de los que dejan huellas eternas en el corazón de Dios. Hoy hemos viajado juntos a través de una historia que pocos conocen, una historia tejida de dolor, fe, lágrimas y fidelidad. La historia nunca contada de Jefté, un hombre rechazado, un guerrero levantado, un líder ungido, un padre quebrantado, un siervo fiel. Y una hija anónima que con su entrega silenciosa gritó más fuerte que 1000 ejércitos. La obediencia vale más que el aplauso, la fidelidad pesa más que cualquier reconocimiento. La historia de Jefté nos deja verdades eternas, que el rechazo no define tu llamado, que las palabras tienen poder y peso ante Dios, que el dolor puede purificar más que destruir, que la obediencia verdadera a veces cuesta más de lo que imaginamos, y que Dios jamás olvida a los que le son fieles. Hoy, al terminar este video, quiero felicitarte. No todos llegan hasta aquí, no todos permanecen hasta el final, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Significa que tu espíritu anhela algo más profundo, algo que el mundo no puede ofrecer, algo que solo el cielo puede sembrar en corazones valientes. Te invito a escribir en los comentarios esta frase profética: aunque duela, seguiré siendo fiel a mi Dios. Hazlo como un acto de fe, como un sello de este tiempo sagrado, como una declaración que el enemigo leerá y temblará, porque sabrá que no pudo quebrar tu fe. Además, te animo a dejar tu me gusta en este video, suscribirte si aún no lo has hecho, compartirlo con alguien que necesita aprender que la fidelidad siempre vale la pena. Recuerda, este canal no es solo un canal, es una comunidad de guerreros y guerreras que deciden caminar en la verdad, aunque el camino sea estrecho, aunque el precio sea alto. Aquí no buscamos entretenimiento, buscamos avivamiento. Ahora, antes de cerrar, te invito a permanecer unos segundos en silencio. Escucha la música de fondo. Deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que habló hoy. Ora. Entrega tus votos, tus promesas, tus heridas. Entrega tu vida una vez más en el altar del Dios vivo. No cierres el video abruptamente. No rompas este momento santo. Permanece, recibe, adora, porque Dios todavía está aquí, susurrando a tu corazón: yo veo tu fidelidad, y en mi tiempo perfecto te recompensaré más allá de lo que puedes imaginar. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te lleve de gloria en gloria. Nos vemos en el próximo video para seguir creciendo, luchando y adorando hasta que la fidelidad venza al mundo. Amén.